Buenos días, somos el grupo número 4 y nuestro grupo está integrado por Brian Castillo, Doménica Chávez, Edwin Fecán, Silvio Jaramillo y Giselle Soto. Vamos a hablar sobre los años turbulentos de la historia política del Ecuador. En este caso nos vamos a enfocar en la figura de dos personajes que influyeron en la historia política del Ecuador, como es Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón. Primero mencionaremos a Rosalía Arteaga, de quien destacamos fue la primera mujer que asumió la presidencia de la República del Ecuador. Nació el 5 de diciembre de 1956 en la ciudad de Cuenca. Fue la imagen civilizada en la campaña electoral de Abdalá Bucaram, del que poco a poco se fue alejando, pues el presidente destituido no tardó en tacharla de ambiciosa e intrigante. También duró menos de una semana al asumir el poder como presidente de la República. Se graduó como licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la Universidad Estatal de Cuenca. Obtuvo un máster en Educación Básica y Rescate de Valores Culturales en América Latina por la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Entre los cargos más importantes que ha ocupado se encuentra que fue concejal del Cantón Cuenca entre 1986 y 1988. También fue delegada de la Subsecretaría de Cultura para las provincias de Suay y Cañar entre 1986 y 1990. Fue subsecretaria de Cultura y presidenta del Consejo Editorial del Ministerio de Educación y Cultura en 1992. Fue ministra de Educación en 1994 durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Fue vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador del 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997. También fue presidenta de la República del Ecuador del 9 de febrero al 11 de febrero de 1997. Fabián Alarcón. Fabián Ernesto Alarcón Rivera, hijo del doctor Ruperto Alarcón Falconi y de la señora María Antonieta Rivera Larrea, ejerció la profesión de abogacía y política dentro de la República del Ecuador. Nació el 14 de abril de 1947 en la ciudad de Quito, Ecuador. Cursó los estudios primarios y secundarios en España, México y Colombia, países donde su padre fue embajador, y se graduó de bachiller con los jesuitas en el Colegio San Gabriel de Quito. Estudió jurisprudencia y a los 26 años de edad se doctoró de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha desempeñado diversas funciones, tanto en el sector privado como en el público. Entre otros, ha ocupado el cargo de presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Católica y de la Federación de Estudiantes Católicas de Ecuador. Fue concejal municipal de Quito y miembro de la Comisión de Reestructuración Política del Estado y de la Federación Interamericana de Abogados. Fue representante de Ecuador en congresos interamericanos de abogados en Brasil, Puerto Rico y Quito. Además, fue presidente del Congreso Nacional de Ecuador. Vamos a hablar ahora sí sobre el trance político en el cual se tuvo la actuación de tres personajes que se disputaban la presidencia de la República y que incluso llegarían a ser presidentes. Inicialmente, recordemos que Rosalía Arteaga llegó a Carondelet como vicepresidenta, posesionada el 10 de agosto de 1996. Un año antes, había creado su propio movimiento político, Movimiento Independiente para una República Auténtica, MIRA, con el que se candidatizó a las elecciones junto a Abdalá Bucaram, candidato ganador por el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. El 6 de febrero de 1997, tras una ola de protestas populares, una mayoría del Congreso Nacional destituyó a Bucaram por incapacidad mental y nombró al presidente del Legislativo, Fabián Alarcón, como el nuevo presidente constitucional interino, alegando un vacío constitucional que impedía la sucesión automática de Rosalía Arteaga, entonces vicepresidenta. Arteaga desconoció la decisión del Congreso y firmó un decreto asumiendo la presidencia de la República. Seguidamente, se suscitaría un hecho histórico conocido como la Noche de los Tres Presidentes, en donde luego de que Arteaga, por medio de un decreto, se declarara como la presidenta constitucional de la República, el Congreso insistía en el nombramiento de Alarcón como presidente y Bucaram, de igual forma, alegaba la inconstitucionalidad de su cese. Es así que los ecuatorianos se despertaron el 7 de febrero con tres personas, alegando su legitimidad en la presidencia. Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, Arteaga y Alarcón llegaron a un acuerdo. Ella sería la presidenta en funciones, hasta que el Congreso resolviera el supuesto vacío constitucional.
aunque días después, específicamente el 11 de febrero, la mayoría del legislativo logró que Alarcón fuera restituido como presidente interino, hasta que pudieran convocar a unas nuevas elecciones para posicionar a un nuevo mandatario el 10 de agosto de 1998. Horas antes de este suceso, Arteaga intentó ser recibida en el Congreso, pero no lo logró, y desde los exteriores del Palacio Legislativo leyó su renuncia a la presidencia de la República, donde mencionaba que perdió la presidencia del Ecuador por ser mujer. Entre los hechos importantes durante el mandato de Fabián Alarcón, tenemos que el PIB creció en un 3,4% por el impulso y mejoramiento en algunos sectores económicos, como la agricultura, la pesca, la manufactura, la construcción y el transporte. Sin embargo, el fenómeno del Niño hizo estragos, arrasando gran parte de la agricultura de la costa, expulsando a gente de sus hogares, afectando infraestructura vial, herramientas y bodega, dejando así gastos de miles de millones de dólares. Por lo anterior, las exportaciones agrícolas cayeron un 16% y las exportaciones no tradicionales un 9%. Además, creó la Comisión Cívica contra la Corrupción, la cual se encargaría de receptar denuncias, investigarlas y canalizarlas mediante la Fiscalía y Contraloría. También se produjo un descenso de los ingresos del petróleo. Además, el gobierno de Alarcón no tomó ninguna medida firme contra la inflación o los déficits de las cuentas públicas. En el ámbito de la política internacional, el presidente ecuatoriano fue el anfitrión del 10º Congreso Presidencial Andino, en Guayaquil, el 4 y el 5 de abril de 1998, que dio luz verde a la libre circulación de servicios para 2005, ampliando el área librecambista ya existente para bienes. El 10 de agosto de 1998, Alarcón transfirió sin novedad, aunque con su popularidad muy desmejorada, la presidencia de la República al vencedor en las elecciones del 31 de mayo y el 12 de julio anterior, Yamil Maguad. El 16 de marzo de 1999, a escasas horas de una huelga general contra la política de ajuste económico del nuevo mandatario, Alarcón fue arrestado y encarcelado con carácter preventivo por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero Parduzzi, aunque al cabo de 4 meses de prisión, un informe eximiente de la Contraloría le permitió recobrar la libertad a cambio de una fianza de 100 millones de sucres, $9.500, aunque el proceso para su enjuiciamiento no se canceló. Finalmente, se presentan los recursos bibliográficos utilizados para el desarrollo de la presente actividad. Muchas gracias por su atención.